Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio. Qué gusto volver a recibirlos. Va avanzando el año y afortunadamente me he puesto al corriente con algunas series, con algunas nuevas temporadas que estaban pendientes. Hoy toca hablar de Andor. Andor, esta serie que en 2022 sorprendió a muchos, incluido a su servidor, y que este año regresó con su segunda y, es importante mencionarlo, última temporada. Ya sé, es extraño que una serie solo dure 2 temporadas, pero me parece que Andor es una de las pocas excepciones de una serie que empieza tan bien como termina, de ahí que solo baste con 2 temporadas. Importante mencionar que es un spin-off, es una producción derivada de la película Rogue One, que a su vez también fue un spin-off en su momento y que al día de hoy mucha gente considera que es de las mejores películas que el universo de Star Wars ha producido en los últimos años, y no estoy en contra de eso. Sin embargo, había un poco de escepticismo porque en su momento hubo una noticia acerca de regrabaciones, lo cual nunca es una buena señal para una película, pero la película gustó mucho, y de hecho no tardó mucho en salir a la luz la noticia de que una serie centrada en el personaje de Diego Luna iba a tomar forma. Y estamos hablando de que si la película se estrenó en 2016 y la primera temporada llegó hasta 2022, pasaron muchas cosas. El universo de Star Wars pues continuó con otras producciones, y de hecho parecía algo incluso hasta poco creíble que la serie siguiera en pie, más tomando en cuenta que lo que fue la trilogía que empezó con The Force Awakens y terminó con Rise of Skywalker realmente no fue del agrado de los fans y mucho menos de la crítica. Y aunque el universo probó un nuevo aire con la serie de The Mandalorian, había dudas si íbamos a ver esta serie. Pero al final se logró y fuimos realmente afortunados de que esta producción llegara a estrenarse en Disney Plus. Antes de entrar a hablar de lo que me ha parecido esta segunda temporada, porque ya de hecho tenía muchas ganas de verla por todos los comentarios positivos que había leído y escuchado, me parece importante mencionar no solo la importancia de la película de Rogue One, sino, bueno, esa importancia y también la de Tony Gilroy, que es creador de la serie, guionista y básicamente la mente creativa detrás no solo de la serie, sino también ya lo era de la película de Rogue One. Tony Gilroy ha trabajado bastante tiempo, es un cineasta con proyectos interesantes, posiblemente Andor de todo su repertorio es el que más pueda presumir. Sin embargo, él estuvo ligado a la saga de Jason Bourne y hizo una película que por ahí estuvo también participando en premios con George Clooney, que se llama Michael Clayton. Básicamente él también fue guionista de Rogue One y aquí funge precisamente como la mente que guía y impulsa este universo, y no es el único Gilroy que está dentro del equipo creativo de esta serie, porque sus hermanos, el editor John Gilroy y el también director y guionista Dan Gilroy, forman parte esencial de este equipo creativo que desde la primera temporada lo hizo muy bien. Pequeñas acotaciones, me parece bien. La primera temporada, si pudiera resumirla en muy pocas palabras, hablaría de ella como una serie que desde el primer minuto se preocupó más por contar una historia propia, por tener un guión sólido, que realmente por aprovechar que era una película, una producción, una serie del universo de Star Wars. Y es que ser una producción de este universo, pues tiene, pues siempre te pone la barra muy alta por el simple hecho de decir Star Wars. La serie fue fenomenal en su primera temporada, tenía personajes complejos, una historia llena de intrigas que iba
pues aumentando capítulo a capítulo y que muy en particular se centraba en el viaje de Cassian Andor de ser prácticamente alguien preocupado por sí mismo a vivir en carne y hueso los horrores de los abusos del imperio, y todo el viaje que atraviesa en la primera temporada lo lleva a cambiar de mentalidad y a convertirse en este personaje que vimos en Rogue One, alguien determinado a conseguir la victoria para la alianza, a evitar a toda costa que el imperio gane. Y ciertamente también dejaba algo de misticismo su personaje en Rogue One, y aquí conocemos más de él, conocemos que de cierta manera pues sí tuvo una transición difícil de preocuparse por sí mismo a realmente entregar cada esfuerzo a una causa de la cual pues poca gente tenía fe, poca gente tenía esperanza. Brevemente creo que ya di el contexto básico. Esta segunda temporada afianza a Andor como una de las mejores series de Star Wars en años recientes. En verdad es impresionante y no lo vimos venir, eh, porque tomando en cuenta que no estaba ambientada en una época o en un periodo, tenía a los personajes que uno siempre relaciona con Star Wars. Sorprendió para bien, y es que esta serie, como lo vimos en su primera temporada, aquí la segunda temporada me parece que a nivel de producción es igual de impecable. Realmente estamos viendo una película en cada capítulo, todo lo que tiene que ver con vestuarios, los ambientes, las naves, las secuencias de acción, que no es principalmente lo más fuerte de la serie, pero está presente y hace que dentro de todo esta historia se sienta parte de este universo. Pero esto es lo que hace muy bien esta serie, que a pesar de estar ambientada en un universo ya establecido y donde realmente hay muchos personajes, donde hemos visto guerras, donde hemos visto diferentes conflictos, realmente Andor se sabe distinguir, y tenemos como resultado que en 2 temporadas y más en esta segunda temporada, la serie es bastante rica y enriquece mucho el universo de Star Wars. Porque si bien ese tono de aventura, de ciencia ficción que pues distinguió a la saga desde sus primeras películas y que ha continuado en diferentes historias, aquí sí está presente, pero me parece que lo que Tony Gilroy hizo con esta producción fue profundizar, fue realmente humanizar un poco a estos personajes que, como lo dice al inicio, es en una galaxia muy, muy lejana, y todo lo aterrizó a ver realmente cómo surgió la rebelión, cómo surgió esa resistencia que finalmente sabemos que venció al imperio. Pero esta serie no se trata de lo que ganas, no, el objetivo de los personajes no solo va dirigido hacia ganar, es más bien a tener la capacidad, tener esa actitud de dejar ir las cosas, de tener pleno conocimiento de que muchas veces su sacrificio va a ser en vano, pero que la causa amerita esos sacrificios, y que por eso es que hay que entregar cada esfuerzo, cada respiro que uno tenga a la causa. Diego Luna lo hizo extraordinario en la primera temporada, y aquí evidentemente vemos que su personaje todavía va más allá al límite, porque si bien en la temporada anterior lo habíamos visto pasar de ser el tipo más egoísta y ensimismado, aquí es esta persona que realmente siempre busca, pues de alguna manera, sí estar al servicio de la causa, pero que también está inseguro de si vale la pena sacrificar todo lo que a él le importa. Y es ahí donde el personaje conoce que el precio por obtener la victoria es insaciable y es bastante cruel. Junto a Diego Luna, debo decir que el cast, el elenco de apoyo lo hace muy bien. Tenemos actores como Stellan Skarsgård, como Adria Arjona, entre otros, ahorita van a estar apareciendo. Y junto con estos personajes que por sí solos constituyen un universo de personajes complejos. No estamos hablando de los típicos héroes y villanos, como lo veíamos en las películas, el lado oscuro contra el lado de la luz. Aquí realmente estamos hablando de gente que en medio de lo que fue una rebelión, en medio de todo este abuso que se vivió, muchas veces hicieron
llevaron a cabo las acciones más cuestionables sin importar de qué lado estuvieran. Y ahí es donde la línea es muy delgada, saber si estamos viendo a héroes o a villanos. Ya mencioné los actores que apoyan, pero aquí también hay que hablar de actores que dan vida a personajes que ya habían aparecido en películas y en series de Star Wars, que me parece que también lo hacen increíble, y una vez más es hacer que todo esto se sienta cohesivo, pero que al mismo tiempo esta historia por sí sola destaque, que no tenga que depender ni de cameos ni de inclusiones forzadas de personajes por el simple hecho de que somos una producción de Star Wars, vamos a meter Jedis, vamos a meter sables de luz. No, aquí realmente todo está muy bien pensado al detalle, y tanto la primera como la segunda temporada va capítulo a capítulo llevándonos precisamente al límite con los personajes, confrontando las decisiones más difíciles y obviamente entrando precisamente a empatizar con todos estos sentimientos que ellos viven. Y me atrevería a decir que ahí es donde yace el fuerte de esta serie en su guión. Ya mencioné el trabajo de Tony Gilroy, de su hermano Dan Gilroy, y junto a ellos hay que mencionar al equipo de directores, donde, por mencionar un ejemplo, y porque me encanta apoyar el talento mexicano, Alonso Ruiz Palacios, el director de La Cocina, de Güeros, es el que se hizo cargo de los 3 últimos capítulos, y vaya que supo cerrar la última recta de la serie. En fin, me parece que ante lo que es el presente que vive este universo, donde ya también hay muchas series que ver, donde desde el 2020 básicamente hemos tenido una producción o 2 por año, Andor se distingue por eso, por no solamente ser el spin-off, ser la precuela, ser la serie derivada de Rogue One. Es una historia que habla precisamente de dónde surge una rebelión, de dónde surge. No solamente surge del deseo, obviamente, de libertad. Ese deseo de libertad tiene un precio. Alcanzarlo no es sencillo. Y para ganar hay que perder, y perder en serio. Y aquí nuestros personajes, vaya que pierden y vaya que se ven acorralados y enfrentan esas decisiones difíciles de saber si la causa realmente vale la pena. Y bueno, me parece que llegando al último capítulo, que precisamente es la antesala directa a Rogue One, pues ya ahí es donde posiblemente la serie se entregue más a lo que podríamos llamar el fanservice, a ya estar concretamente ligándose a las películas y a todo lo que ya conocemos. Y sí es interesante porque, como lo vi en entrevistas y en algunos videos que salieron en su momento, muchas veces solamente veíamos que el imperio, que podría ser también el lado oscuro, pues realizaban acciones que evidentemente iban en contra, pues, de lo bueno, pero realmente nunca dimensionábamos hasta qué punto era su ambición, su obsesión por conseguir el dominio, por básicamente dominar a los demás. Y aquí realmente podemos ver eso, y es por eso digo que es muy enriquecedor para este universo, que si bien muchas veces hemos disfrutado por las batallas, por las naves, por los sables de luz, por cosas que tienen que ver un poco más con la acción, con la ciencia ficción, aquí realmente estamos ante un drama muy crudo que mezcla elementos de, por ejemplo, las historias de espías y entre otras tantas, para darnos un producto que no solamente está contando una historia que vale la pena, también está haciendo valer pues que todo el presupuesto y el tiempo de espera a ti como espectador quede satisfecho al verlo. Y más aún me parece que, a diferencia de otras series, pues se distingue por eso, por no ser nada más el pretexto para que la gente vea tu producción, contrate tu servicio. Si contratas Disney Plus y ves a Andor, realmente vas a sentir que la estás pasando bien, por más de que sea una serie que sí te desafía, que no solamente se enfoca en la acción. En fin, otra cosa que podría decirles, pues vayan a verla, me ha parecido una segunda temporada, una última temporada que cumple con todo lo que uno podría esperar, y más por lo que nos entrega en materia de actuación, en materia de dirección, en materia de guión. Todos esos aspectos aquí me parece que están muy, muy pulidos, y vaya, si ustedes terminan de ver la segunda temporada e inmediatamente ver Rogue One, están obviamente ante
lo mejor que ha hecho este universo, lo mejor que ha creado en los últimos años. En fin, pues déjenme en los comentarios su opinión si ya la vieron. En fin, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias y no se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Hasta la próxima.